Bueno, estábamos conversando con la doctora Adriana Serkis, candidata a primera diputada nacional por Fuerza Patria, este bloque de unidad que concentra a muchos sectores del peronismo y del campo nacional y popular, todo lo que tiene que ver con la militancia social está nucleado allí. Estaba explicando de alguna manera por qué Patria Grande como partido no pudo participar así formalmente, pero cómo fue que se integraron y cómo fue que lograron esta unidad. A ver si ahora sí la escuchamos mejor, Adriana. A ver si ahora creo que hay otra Perfecto, conectividad, ¿no? sí, perfecto, ahora sí. Ah, bien, sí, sí, sí. Yo sentía todo entrecortado también y Sí. no sabía cómo les estaba llegando mi señal, ¿no? Sí, no, ahora sí escuchamos perfecto. Adriana nos decía cómo fue la integración, cómo se logra esta unidad, ¿no? Lo que pasó con el partido en sí, Patria Grande, etcétera, etcétera. Y cuando yo mencionaba qué partidos integran el Frente Fuerza Patria, bien digo, ¿no? El Partido Justicialista, la Cámpora, Patria Grande, Nuevo Encuentro, Colina, Frente Grande, Frente Renovador, Partido Socialista, etcétera. Leía también en un comunicado que ustedes sacaron que desde el entorno cuestionaron fuertemente el rol que ocupó el actual gobernador, Alberto Beretilnec, y consideraron que no hay margen para especulaciones. Juntos Somos Río Negro y Beretilnec han entregado sus votos en el Congreso avalando el recorte sobre los jubilados y las políticas sociales, permitieron el desfinanciamiento de las universidades y del sistema científico y tecnológico. Estoy leyendo textualmente. Y mi compromiso con la audiencia me obliga, y conmigo misma, por supuesto, me obliga a preguntarle, ¿esto se lo cuestionaron también a la Cámpora, que fue artífice de esa alianza en su momento, en el 2022-23? Porque tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, Porque el gobernador les había prometido y muchos le decíamos, no, no negocien, por favor, y sin embargo, bueno, las consecuencias fueron otras. bueno, sí, en realidad esa etapa creo que se reconoce como un fracaso y el reconocerlo como un fracaso creo que también da lugar al corrimiento, ¿no? De Martín Doñate, que hay que, digamos, reconocer que ha tenido eh, digamos, una responsabilidad un poco en eso, pero también ha tenido qué sé yo, como digo, a veces no es fácil correrse de ciertos lugares y él ha tenido si querés, la grandeza de poder hacerlo y de poder pensar en decir, bueno, cómo se reconstruye a partir de eso, cómo a partir de pensar de que quizás no fue la mejor oportunidad, ver cómo se actúa y un poco lo que yo decía al comienzo de todo, que nuestra contradicción es tan grande con el gobierno nacional en este momento y la verdad que también hay que conocerles que ellos han votado siempre muy bien en este periodo, ¿no? O sea, los representantes a nivel nacional en ningún momento han dejado de apoyar y de oponerse y de enfrentar a todas estas, digamos, la ley de bases, digamos, el apoyo a las leyes de financiamiento tanto de nivel universitario como todo el tema de los jubilados, o sea, en cada una de esas causas estuvo presente, estuvieron, digamos, muy bien participando y tratando de oponerse a lo que se venía. Entonces, si bien creo que hay que hacer a veces la autocrítica y el reconocimiento, que bueno, no nos corresponde a nosotros, simplemente uno puede discutir y ver cuál es la predisposición que hay para adelante, sí creo que hubo una coherencia a la hora de poder pensar cómo enfrentar lo que veníamos, lo que nos viene pasando con el gobierno nacional, ¿no? Bueno, Y claramente no es lo mismo con los representantes que tiene Juntos Somos Río Negro en el Congreso, ¿no? En ambas cámaras. En muchos casos, realmente, a lo sumo, lo más que han hecho es estar ausentes, con lo cual también es una manera de no estar apoyando lo que es, digamos, más beneficio de todo el país y también en particular de rionegrinos y rionegrinas, ¿no? A pesar de decir defender lo que ocurre acá en la provincia. Bueno, claramente Doñate se corrió, el candidato a senador nacional va a ser Martín Soria en esta unidad que se ha logrado. ¿Qué pasa con el rol de la actual senadora Silvina García Larraburu, que hasta horas atrás insistía en ser también quien renueve su mandato? La verdad es que desconocemos. Yo en lo particular creo haber tenido una muy buena relación con la senadora, me parece que ha hecho un buen rol como estar a cargo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado y desde ese lugar es que hemos tenido bastantes relaciones y hemos tenido, creo que ojalá se sume a sumar, ¿no? Y no a oponerse, pero desconozco la posición de ella desde lo personal.
y tampoco desde el punto de vista político partidario, ¿no? Cómo van a jugar y cómo va a ser la posición que va a tener. Ya como dije antes, me parece que sería muy importante de que en este momento nos sumemos todos los sectores, independientemente de las diferencias que podamos llegar a tener, que son secundarias, ¿no? Y que se plantearán en el momento que corresponda, cuando haya que tomar alguna decisión, que vaya con las sutilezas de esas diferencias secundarias que tenemos, que las existen y las hay, y bueno, justamente de eso se trata, de sumar diversidad, y como sector nosotros creemos que aportamos esto de ampliar y contener a una base electoral mucho más grande, ¿no? Que la que podrían tener los sectores más tradicionales. Entonces me parece que ojalá que se pueda ver de esa manera y ojalá que pueda sumar. Totalmente. Bueno, vamos a estar atentos y atentas, ¿no? Porque digo, hasta horas atrás parecía que estaba en plena campaña, ¿no? Como que no daba un paso al costado. Bueno, veremos. Adriana Serkis, la ciudadanía pregunta cosas concretas. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cómo se sale de esto literalmente, ¿no? Porque digo esto y así en forma despectiva porque pareciera que estamos viviendo una pesadilla y lo estamos viviendo, me parece, la mayoría de los habitantes de esta nación. Sí, la verdad es que es una pesadilla y hay muchos sectores que lo viven en carne muy propia y muy directa, como son en particular los que yo conozco y me atañen más directamente, el sector de ciencia y tecnología. Lo hemos visto con no solo el tema de CONICET, sino también el tema del INTA, el INTI, digamos, instituciones muy queridas en la ciudad y en la provincia en particular también, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, sabemos todo el rol que tiene, por ejemplo, el INTA a nivel regional, de poder dar apoyo a través de lo que fueron las áreas de extensión de la Secretaría de Agricultura Familiar, la importancia que eso tuvo en muchísimos desarrollos realmente importantes para nosotros y para mucha más, digamos, ¿no? De la gente del área rural. Y me parece que ese apoyo se empezó a ver concretamente en muchos casos y bueno, queremos dar lugar a que todo eso pueda seguir y continuar y bueno, esperamos que no decaiga el apoyo que estamos viendo en la población. A mí me pareció súper interesante el otro día cuando fue la entrega de volantes de parte de la gente del INTA, cuando se estaba por tratar la ley a nivel nacional de sacar y bajar el decreto que les modifica la gobernanza del INTA, sí. Y que, digamos, fue justo un día antes de que terminara la acción que podían tener con la ley de bases. Y bueno, me parece que la población está demostrando un apoyo y a mí la verdad que me llenó de cierta esperanza y expectativa de que pudiéramos ir pensando de que antes nos mandaban cuando te presentabas en la calle, por ejemplo, a charlar, aunque sea, preguntas, sí. O a charlar, aunque sí. Sea, te decían, bueno, ¿por qué no van a trabajar? Porque bueno, es parte del trabajo mostrar qué es lo que nos pasa, ¿no? Yo creo. Y bueno, así que, bueno, si querés, tenemos algunos ejes programáticos que venimos trabajando. Eso es lo que está pidiendo la audiencia. Que son la defensa, por eso, digamos, vamos directamente un poco ahí. Hay un área, bueno, como te decía, que tiene que ver también con mi experiencia personal, pero que creemos que hay muchas personas técnicas que pueden aportar a eso, que son el área de soberanía energética, digamos, ¿no? Que es el diálogo, digamos, entre la comunidad científica, la educación superior, digamos, el tema de los distintos roles que hemos tenido para poder volver a discutir el plan nuclear argentino seriamente. Si querés, después nos metemos un poco más en detalle en eso. Y, digamos, todo el análisis que tenemos hecho sobre cómo estos sectores fueron decayendo, cuánta gente han despedido, cómo recomponer un poco todos estos sectores de los organismos de ciencia y tecnología a nivel nacional y cuáles nos afectan particularmente en la provincia, que ya como decía antes, no solo es la Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP en particular, con los acuerdos, digamos, que tiene digamos, esta parte de la soberanía tecnológica, energética. Después, bueno, como siempre, digamos, un punto muy fuerte para la institución, sobre todo el tema de vivienda, integración urbana y arraigo federal, que tiene que ver con eso, ¿no? El poder interpelar de vuelta cuáles son las necesidades locales que tenemos, digamos, se demostró muy bien con todo el área de la SISU, ¿no? Que estuvo a cargo Fernanda Miño y que le pudo dar desde la dimensión nacional soluciones a cuestiones locales concretas, ¿no? A muchos barrios que han logrado mejorar sus condiciones de salud y bueno,
el financiamiento que se requiere para la continuidad de esa política pública es algo que hay que volver a revisar, que ahora también lo bajaron por decreto y que necesitamos volver a recomponer esas obras para que, digamos, vuelvan a tener posibilidades de poder tener condiciones de vida mejor, de cloacas, de conexiones de gas, etcétera. Y fíjate que eso de alguna manera hasta se relaciona con el área de energética, en el sentido que hay generación de energía en muchísimos puntos, en muchos lugares, pero las poblaciones cercanas no tienen esa conexión. Entonces, volver a revisar esas políticas que permitan establecer cuotas que puedan, que lo que yo estoy extrayendo en un lugar pueda también beneficiar a la población aledaña, ¿no? O sea, estos grandes complejos de gas, de energía eólica o de cualquier otra, y que, sin embargo, la población que está al lado no tiene ni acceso ni al gas, ni a la energía eléctrica, ni... Eso pasa en un montón de lugares aislados y yo creo que es una de las propuestas concretas que tenemos, que es que tiene que haber una cuota de estos emprendimientos que afecten y generen lo que están generando a nivel nacional, pero que puedan volcarse al polito que tienen al lado, ¿no? Después hay cuestiones que tienen que ver con el área más de economía, ¿no? Que, digamos, poder entender un poco cómo se trata el área socioeconómica, el área... digamos, ¿no? de tener pensados cómo estas cosas nos vienen afectando desde la macroeconomía, esto de que, viste, quieren convencer de que todo pasa porque tenga que cerrar ¿cómo se llama? El balance fiscal, cuando en realidad ahí atrás hay cuestiones y proyecciones a largo plazo que hay que poner sobre la agenda nuevamente, que hay que volver a discutir sobre cómo se hace, y nunca pueden ser a expensas de temas como el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de, digamos, las políticas de género, volver a poner sobre la mesa esos temas. Obviamente, vos sabés que por tradición y por, digamos, trabajo continuo, de trabajar con compañeras desde hace muchísimo tiempo, los temas de género son temas que me interpelan directamente y que creo que todas esas leyes que se fueron logrando, esos derechos que se fueron, no podemos retroceder, tenemos que volver a ponerlos sobre la mesa, el de la ESI, el de garantizar de que la reglamentación de todas estas leyes que se estuvieron haciendo mejoren, se incrementen, se rediscutan y a la luz de toda la experiencia y aprendizaje se puedan volver a poner sobre la mesa. Y jubilados Así y que, jubiladas, bueno, Adriana... Perdón, y jubilados, supuesto, porque la he visto participar de las asambleas y me gustaría saber cuál es la postura o la propuesta. Bueno, ahí hay muchísimos temas, ¿no? No solo el tema de poder garantizar, digamos, que esta ley, que, digamos, deberían actualizarse los montos de lo que cobran jubilados y jubilados, sino también de su acceso a la salud y a la garantía de una calidad de vida que... En particular, bueno, quizás desde lo personal también me interpeló bastante, que es el tema de la falta de lugares de cuidado para adultos mayores y algunos que sufren enfermedades en particular, que digamos que cada vez más hay algunos relacionados con el Alzheimer, las demencias seniles y lamentablemente no estamos teniendo posibilidades de formar tanto cuidadores como cuidadoras que hay, pero bueno, no existe una reglamentación que ampare a aquellos que no tienen recursos propios para poder enfrentar como familia a esas cuestiones, ¿no? Y, digamos, bueno, obviamente para mí lo que vienen haciendo los jubilados y jubiladas de sostener esa lucha permanentemente, a mí me genera una admiración inmensa. Adhiero. Y siempre es un agradecimiento hacia poder sostenerlos y poder pensar de que sea como sea representando al pueblo, sea participante como una habitante de a pie, como vengo haciéndolo desde hace mucho tiempo, me parece que poder ayudar a que se pueda generar un grupo que apoye, que siga acompañando a nuestros jubilados y jubiladas en esta lucha de cada miércoles, me parece necesario, porque lamentablemente no creo que si logramos que democráticamente esto continúe, va a durar un tiempo más y vamos a tener que seguir oponiéndonos a lo que nos quieren imponer, como si fuera realmente un deseo de la mayoría que vayan desterrando o que vayan siguiendo aplicando la motosierra a estos sectores, ¿no? Ahora, usted sabe sabe muy bien, Adriana, que la derecha maneja la comunicación a la perfección, que esta ha sido una gran
falencia de los movimientos nacionales y populares históricamente, ¿no? Porque entran, obviamente disponen de muchísimos recursos en las mentes de todos lados, ¿no? De todos los segmentos también. Y entra mucho en jóvenes, sobre todo, que creen ciegamente sin capacidad de análisis, no porque no la tengan, sino porque no la ejercen, ¿no? Entonces el presidente el viernes, en ese discurso de 17 páginas leído, donde le ponían hasta cuando tenía que respirar en las páginas escritas, decía que la emisión de billetes genera mucha inflación. Nosotros hoy hicimos un editorial donde de alguna manera minimizamos eso que está diciendo con la palabra de expertos, ¿no? A través de mi palabra, claramente, ¿no? Donde decía que si el Congreso sigue aprobando, nos va a llevar aprobando las jubilaciones, la moratoria en jubilación, el presupuesto del Garrahan, de la discapacidad, etcétera, etcétera, nos va a llevar a la destrucción total del país. No habla, por ejemplo, de los viajecitos, la mayoría para recibir premios y para actos partidarios, de todos los miles y miles y miles de dólares que gastan en esas pavadas también. ¿Cómo le decimos a los jóvenes, a los jóvenes, que la inflación no es producida por la maquinita de hacer billetes, porque va a haber que generar divisa, ¿no? Sí, bueno, y claramente ahora están generando divisa, entonces están emitiendo, que vean los billetes que emiten los cajeros para que, si querés verlos en un ejemplo concreto, pero peor que eso, y a nivel legislativo, volver a tener otro año sin ley de presupuesto va a ser gravísimo, claro. Y eso me gustaría explicarlo un poquito. Sí. A ver, cuando no tenemos ley de presupuesto, que es la ley de leyes, como se la suele llamar, el gobierno nacional tiene una discrecionalidad casi absoluta en cómo se determinan las partidas. El problema que hay en este momento en cada uno de los reclamos es que justamente al no haber habido ley de presupuesto aprobada por 2 años consecutivos, lo cual ya es una barbaridad y ya creo que no hubo precedentes en la historia, no muchos, y si llega a haber un tercer año sin ley de presupuesto va a ser todavía, ahí sí va a ser el récord absoluto de discrecionalidad que pueda llegar a manejar cualquier gobierno, y después me hablan de democracia, implica de que se siguió prorrogando el presupuesto del 2023 después de haber tenido, no sé, más del 200, 300% de aumento, ¿no? Desde ese entonces. Entonces, se vanagloria, voy a dar un ejemplo chiquito, que manejan todo por tweet, como vos decías, que es la parte comunicacional, diciendo que ahora las universidades contaban con las partidas de investigación cuando te estaban dando exactamente el mismo monto que se dio en 2023. Uh-huh. Imagínate que eso significa la nada misma, ¿no? Después de semejante inflación, pero el resto del presupuesto nacional o de los ingresos que tiene, digamos, el famoso PBI nacional, se distribuye como ellos quieren, ¿no? O sea, por eso digo discrecionalmente. Entonces, la falta de ley de presupuesto hace que ellos puedan destinar a aviones o a los titeros que se ocupan de manejar mucho más que el presupuesto que está destinado a las áreas que nos interesan, a los jubilados, jubiladas, a, digamos, las partidas que tienen que ver con salud, en particular con la salud pediátrica, el problema del Garrahan, a las partidas que hay para el área, digamos, universitaria, para el área, bueno, todas esas partidas que destinaron directamente a esos lugares, ¿sí? A comprar, digamos, aviones para defensa o para otros usos, ¿no? Digamos, lo pueden hacer discrecionalmente porque no hay una ley de presupuesto aprobada. Por eso la importancia de tener en el Congreso gente que pueda estar mirando ese tipo de situaciones y de poder formar a la gente en poder decir, ustedes tienen la posibilidad, es abierto el presupuesto nacional, uno puede entrar y ver en qué se destinan las partidas en este momento. Obviamente eso requiere una cierta experiencia, y se hace de manera tal de que, bueno, por supuesto muchas veces están la información medio, no diría oculta, pero sí difícil a veces de interpretar, de resolver, qué es lo que significa cada inciso, cada lugar. Y bueno, el haber podido estar en un organismo nacional como fue la Comisión Nacional de Energía Atómica me dio cierta experiencia de saber cómo buscarla o cómo buscar equipos que la busquen y la analicen y la cuenten. Y eso, bueno, es un área muy importante para tener en cuenta, ¿no? De poder empezar a formar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes políticas públicas, en mostrar por qué el Estado debe estar presente en donde, digamos, se cree que todo debe ser manejado por las leyes del mercado, y en que cuando ellos repiten como logros, no, porque con la mía, digamos, con la nuestra, con la de todos y todas, están realmente financiando esto que vos decías, ¿no? Los viajes personales del presidente, y de toda su comitiva, y todas estas, digamos, estos mismos tuiteros que a su vez tratan de convencernos a nosotros y a los demás de qué es lo que, cómo
es lo que tenemos que mirar. Y bueno, lamentablemente es un círculo vicioso del que vamos a tener que hacer mucha fuerza para poder salir. Y ojalá la ley de medios podría volver a ponerse en pie de nuevamente. Sería magnífico, claramente. Adriana Serkis, para hacer un punteo rápido, ¿no? Porque obviamente esta es la primera entrevista y de aquí en más seguramente conversaremos en varias oportunidades. Lo mismo con todos los candidatos y candidatas que accedan a este micrófono, por supuesto está abierto. ¿Qué proyecto sería, por ejemplo, el que usted impulsaría en caso de ingresar a la Cámara Baja como prioridad hoy? Si fuese hoy. No sé, si fuese hoy sería difícil porque no tenemos, yo creo que voy encarando los temas a medida que me van tocando porque vengo cambiando de posiciones y siempre estoy corriendo de atrás, como digo, cuando asumí la universidad me tocó, digamos, ponerme al día con muchísimas cosas y bueno, todavía estoy como corriendo de atrás a los temas. No, pero básicamente me parece que en principio seguro no dejar de apoyar aquellos proyectos que tengan que ver con el tema de jubilados, como dijimos antes, de salud, de educación superior, etcétera. Esto significaría apoyar lo que ya se viene en curso y la no destrucción de todos los organismos de ciencia y tecnología como un agregado de valor. Pero en particular a mí me parece que sería muy importante ponerse en la discusión y volver a impulsar proyectos que le den valor agregado a nuestros bienes naturales, ¿no? El tema del uranio, por ejemplo, es uno de los temas que yo creo que ya estamos poniendo en agenda. El tema del, digamos, de género, que es otro de los que viene en agenda, también muy relegado y muy rezagado, y el tema de la discusión de medios y de cómo justamente, digamos, esa discrecionalidad en las partidas que van hacia los medios, digamos, también es importante. Así que bueno, hay gente analizando cada una de estas cosas. El tema de la distribución territorial, del tema de los pueblos originarios es otro de los temas que nos preocupan, ¿no? De cómo se fueron dejando de lado un montón de estas cosas y bueno, y atrás de cada una de esas hay muchas subtemas, ¿no? Cuando pienso en organismos de ciencia y tecnología, pienso también en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pienso, digamos, en la LIS, digamos, en el de las enfermedades que, digamos, minoritarias que justamente no se estudian, no se les da presupuesto porque son menores y a los grandes laboratorios no les interesa, como para nosotros podría ser el caso del HANTA, ¿no? O sea, hay un montón de subtemas que están relacionados con estos temas principales que yo fui mencionando, que obviamente requieren un análisis, digamos, que vamos a tratar de ponerlos en orden. En algún momento va a haber tiempo, me imagino, desde que uno dice, bueno, sí tengo la posibilidad, y si no tengo la posibilidad está, digamos, pueden mirar cómo se van armando los proyectos de la Fundación Argentina Humana, que aquel que quiere más información, ahí tenemos datos concretos de un montón de estos temas que yo fui mencionando, en particular, por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas. Lamentablemente creo que vamos a llegar tarde a eso, ¿no? Porque están prontas a salir las licitaciones. Sí. Pero ahí hay un análisis muy concreto sobre qué pasa con las hidroeléctricas que salió de la Fundación Argentina. Hola. Bueno, nosotros desde Río Negro ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Ah, bien. No, bueno, digo que ahí, digamos, aquel que le interese mirar más datos más concretos, realmente se está haciendo un trabajo enorme de buscar especialistas en distintas áreas y que cada una vaya aportando a estos documentos que van quedando plasmados en este lugar, ¿no? Así que Argentina Humana tiene la Fundación de Desarrollo Humano Integral. En ese sitio, en esa página van a poder buscar todas estas cosas. Sería un poco como concretamente ver exactamente dónde estamos trabajando, si alguien quiere sumarse, aportar en alguna de esas temáticas, por supuesto, bienvenida, bienvenido. Usted mencionaba, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, ¿no? La entrega que están haciendo de todo lo que tiene que ver con nuestra soberanía energética, y yo hace unas horas atrás, el sábado concretamente, compartí con algunos colegas de distintos puntos del país un artículo, porque, por ejemplo, Vaca Muerta, que justamente es la que explota una reserva de hidrocarburos no tradicionales en Argentina, y esto tiene que ver con nuestro gobernador provincial y también con Neuquén, tiene una página que es un diario, por supuesto, y que tiene muy buena inserción, sobre todo en la comunidad neuquina, ¿no? Y La Libertad Avanza justamente hizo su presentación con la instalación, la llegada de un medio, que no lo voy a nombrar porque tampoco le vamos a dar difusión, ¿no? Que se está instalando también en las instalaciones de esta empresa, ¿no?
y digo, está tan asociado, por ejemplo, Vaca Muerta, hidroeléctricas, la entrega a Lewis de las hidroeléctricas y todo lo que estamos viviendo, que es imposible llegar a tiempo, me parece, ¿no? Ya está como consolidado con diferentes actores cómplices, digo, gobierno de Río Negro, gobierno nacional, algunos diputados y senadores. Así es, lamentablemente los medios están teniendo un rol importante y la connivencia entre ciertas áreas políticas y ellos están logrando, por eso bueno, es importante lo que hacen ustedes, agradezco también lo que vienen haciendo desde esa resistencia, a veces más sutil, a veces bien directa como es en este caso, y bueno, y a disposición para bueno, más adelante seguir charlando y seguir contando cómo sigue la cuestión. Adriana, una última pregunta en este primer espacio que compartimos. ¿Cómo los reciben los jóvenes, les jóvenes, cuando van a conversar? Yo sé que Patria Grande tiene una tendencia a juventud, ¿no? O sea, la mayoría de sus integrantes son más bien perfiles de entre 20 y 45 años, más o menos. Pero ¿cómo es esta nueva unión cuando se acerca como oradora, por ejemplo? Para mí es una inyección de energía indispensable y maravillosa. Las veces que he tenido la oportunidad de poder estar charlando, me llevo mucho más de lo que creo que dejo, porque realmente es muy impresionante la forma en la cual encuentro una empatía enorme entre lo que pueden ir pensando y además mucha profundidad en las cosas que plantean, ¿no? Bien. Y a veces me llevo también la responsabilidad y el temor de decir no quiero estarles fallando, ¿no? A veces obviamente se plantean cosas súper idealistas y que me encantan y hay veces que vos decís, bueno, no quiero que el pragmatismo nos gane y yo digo, bueno, hay una línea delgada a veces entre que el pragmatismo te lleve a poder conseguir cosas y a poder no dejar de lado una línea idealista que me parece que es súper necesaria. No sé, te cuento un pequeño ejemplo nada más, no voy a mencionar ni quién ni nada, pero una de las personas que me estaba escuchando, una hermosa representante de la UES, digamos, me decía que me había escuchado en una charla hace un tiempo atrás, qué sé yo, y lo que me pide es que no pierda la humanidad. Mira. Nada, me llevo con nada, un mimo al alma enorme, un agradecimiento tremendo a esta fuerza joven, a esta que tiene tantas ganas de que las cosas cambien y de poder aportar su granito de arena, que es el de mucha gente y que, bueno, se va sumando a esto. Así que para mí yo con este sector tengo un enorme agradecimiento y bueno, creo que de esos sectores van a surgir líderes realmente muy importantes y que representen realmente lo que la sociedad necesita. Adriana Serkis, muchísimas gracias por estos largos minutos que se reproducirán en otro momento. Sé que está en una reunión importante en Viedma, pero bueno, quedamos a disposición para cualquier otro momento. Muy amable, gracias. No, al contrario, muchas gracias por el llamado. Un abrazo. Hasta luego. Adriana Serkis, doctora en Ciencias Físicas, candidata a primera diputada nacional por Fuerza Patria.